materia de desarrollo económico. Para hablar al respecto, esta tarde me acompaña Valeria Mendiola, coordinadora y colaboradora en México ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Valeria? Muy buenas tardes. Hola, Elena. Buenas tardes. Gracias. Valeria, ayer tuvimos la oportunidad de hablar de las propuestas en materia de corrupción. Hoy, por supuesto, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros para hablar de las propuestas en materia de desarrollo económico. De lo que has podido escuchar en las campañas y en las propuestas del plan político de cada candidato, ¿cuáles de ellas crees que realmente son acertadas para lograr el desarrollo económico que México necesita? A ver, yo creo que aquí hay que aclarar primero que hay muy poca información en la mayoría de las propuestas. Todo el mundo quiere disminuir pobreza, todo el mundo quiere crecer, todo el mundo quiere, no sé, este tipo de cosas económicas, pero nadie dice exactamente el cómo. E incluso cuando se enfocan un poco más, y te voy a poner un ejemplo, el ingreso básico universal que propone el candidato del Frente, no hay suficiente información para poder hacer un análisis concreto y muy fino sobre si es viable, si no es viable. No sabemos el monto. El candidato a veces dice que es universal, sus asesores dicen que no, que empezaría con unos pequeños grupos poblacionales nada más. Entonces, para la mayoría de las propuestas no hay suficiente información todavía para poder evaluarlas. Sin embargo, hay algunas que ya hay varios indicios que serían una barbaridad. Por ejemplo, el tema de echar para atrás la reforma educativa, ¿no? Tenemos un país cuya productividad crece muy poco, si es que crece, ¿no? Si no es que está totalmente estancada. Capacitar más, tener más capital humano es un tema fundamental que no puede seguir esperando años. O sea, la verdad, esta reforma está muy concreta, muy enfocada a los alumnos, a no vender plazas, a ese tipo de cosas que son fundamentales para el desarrollo del país en el largo plazo. Otro tema muy importante, el tema del aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo nos hemos estado quejando de la bajísima infraestructura, de la poquísima inversión pública que ha habido en estos últimos años. Este es el proyecto por excelencia de la administración que va a generar conectividad, que va a generar muchísimos beneficios a largo plazo, que es un proyecto de muy largo plazo, de 30 años por lo menos, que va a beneficiar no nada más al centro del país, sino a todo el país. Va a generar conectividad y sí creo que quererlo desechar nada más es un enorme error. Otro tema, por ejemplo, del que me gustaría hablar es el salario mínimo. Un par de candidatos traen el tema del salario mínimo. El salario mínimo, si bien podría ser una buena idea, dado que en muchos casos el salario está debajo de la canasta alimentaria que propone Coneval, sí es muy importante considerar que por sí mismo no es una política que solucione nada. O sea, aumentar el salario sin generar mayores oportunidades, sin mayor educación, sin mayor capital humano, capital físico, no va a solucionar nada y al final va a seguir siendo programas asistencialistas que no van a solucionar nada. Y por el otro lado, y al contrario, las propuestas que sí podrían lograr este desarrollo económico que hayas escuchado y que pues responden a las necesidades de los mexicanos, ¿cuáles serían? Pues mira, lo que te decía es que hay muchas propuestas que en un inicio suenan bien, pero todavía habría que analizar más. Todo el mundo, muchos candidatos proponen aumentar la inversión pública. Te decía que ahorita este sexenio trae una inversión pública de alrededor de 2.3% del PIB, que es una mínima desde hace muchísimos, casi 30 años. Hay varios candidatos que proponen aumentarla a 5% del PIB, a 7% del PIB. No se dice lo suficiente de si se va en qué se va a invertir, en qué tipo de proyectos se va a invertir. Entonces, pero precisamente por eso, ¿cuáles sí convencen o ninguna convence? No, yo creo que hay algunas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El candidato de Morena, me parece, tiene pensado, una de sus principales propuestas es aumentar la conectividad en el sur, creando más carreteras en Oaxaca, que es es la entidad, de hecho, con menor conectividad, carretera, infraestructura móvil. Sin embargo, por sí mismo no es suficiente. O sea, es una gran idea, me parece que es un primer paso para poder atraer inversión extranjera directa, para generar empresas y empleos, pero por sí mismo no es suficiente. Entonces, es una buena idea. El salario, decías, también, pero acompañado de otro tipo de políticas. Sí, el salario por sí mismo no va a solucionar nada, por ejemplo. Ahora también el candidato del oficialista ahorita. De Todos por México. De Todos por México. Trae muy claro en su campaña que están a favor del aeropuerto y eso es una gran idea. Sí. A favor de la reforma energética también, mantenerla. O sea, creo que hay varias cosas. Funcionar, sí, pero todo acompañado. Pero todo acompañado, sí. ¿Qué omitieron los candidatos? Que según tú sería como realmente los puntos cruciales para lograr el desarrollo económico que necesita el país. Bueno, primero que nada, yo creo que hace falta que se pongan de acuerdo los candidatos con los asesores, entre los asesores mismos. Creo que hay muchísima desinformación entre las políticas. Creo que por un lado se habla sobre autosuficiencia alimentaria, el candidato de Cambiamos la Historia.
pero los asesores dicen que no se trata solamente de eso, que no es cerrar la economía, que no. Entonces, o sea, eso en primer lugar, hay muchísima desinformación en términos de las políticas que se pueden implementar. En segundo lugar, otro tema que se ha dejado de mencionar y que me parece fundamental es que todo el mundo quiere aumentar inversión y gasto y demás, y nadie ha hablado de cómo se va a financiar este tipo de proyectos. No se ha mencionado muy poco el tema de mejorar la recaudación, que va muy de la mano con el tema de la informalidad. Y en esa misma línea también un tema que me parece que está totalmente abandonado es el tema de la inclusión financiera, y más en un país como México, donde en la Ciudad de México hay más de 30,000 tarjetas de débito, por ejemplo, por cada 10,000 adultos, mientras en Chiapas hay 6,000 por cada 10,000 adultos. Entonces creo que es un tema que hay que tratar de abordar urgentemente. Valeria, finalmente te preguntaría sobre la paz y el desarrollo. ¿Van de la mano? Se habla mucho que se quiere lograr desarrollo económico en un país en el que los niveles y los índices de inseguridad y de violencia son tremendamente altos. ¿Se puede realmente lograr un desarrollo económico sin tener paz? Yo creo que sin duda la paz es fundamental para el desarrollo económico, es uno de los pilares del Estado de Derecho y va en el sentido de que la paz genera confianza para los inversionistas. Cuando tú tienes paz, llegan los inversionistas, hay empleo, hay crecimiento económico de manera sostenida. Y te voy a poner un ejemplo, el caso de Tamaulipas, ¿no? Tamaulipas tiene frontera con Estados Unidos, tiene acceso al mar, tiene 3 puertos, 4 aeropuertos internacionales, tiene toda la infraestructura clave, ¿no? En los 10 años posteriores del Tratado de Libre Comercio creció a tasas de 4.5% anual, entonces muy altas, y en el último año, por ejemplo, ha decrecido a 1.5%. Ahí Tamaulipas fue uno de los estados donde la violencia rebasó al país, la violencia acabó con la economía. Entonces, sí, sin duda, la paz como parte de uno de los pilares del Estado de Desarrollo es fundamental para el desarrollo económico. Te agradezco muchísimo por tu análisis y nos quedamos con la idea de que son buenas las propuestas, pero tienen que ir acompañadas con otras propuestas, sobre todo con cambios en políticas públicas. Exacto, y más detalladas también. Y más detalladas, sí. Claro que sí. Muchas gracias nuevamente, Valeria, es un gusto tenerte aquí. Gracias. Y bien, en estos